Trastorno por atracón, TEA. Cuando yo te digo, Araceli Aispuru, ¿qué te significa el trastorno por atracón en tu historia de vida, en tu carrera, como maestra en psicología y orientación y desarrollo, psicoterapeuta? ¿Qué te dice? Sí, el trastorno por atracón es uno de los trastornos de la conducta alimentaria. En general son 3, es la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. Y este último es el menos conocido a pesar de ser el más frecuente. El trastorno por atracón se da en aquellas personas que comen sin hambre, por ejemplo, que comen y tienen una sensación como de no poder parar y pueden comer en un momento dado hasta incluso sentir molestia, ¿no? O sea, como dolor. Es decir, no saben identificar. ¿Dolor? Sí, dolor de estómago, ¿no? O sea, como que no saben identificar las señales de hambre y saciedad. ¿Y qué está pasando en el cerebro de esas personas? Bueno, en el cerebro de las personas que tienen trastorno por atracón pasan muchas cosas. Depende porque de las gentes que tienen obesidad, estamos hablando que el 70% tienen trastorno por atracón. Eso significa que el tratamiento de la obesidad para personas que tienen trastorno por atracón debe de ser fundamentalmente psicológico, porque es un trastorno de la conducta alimentaria. En el cerebro pasan muchas cosas. Pasa lo que sucede en un momento dado cuando sobrecomemos, sobre todo comida que sería como hipercalórica, ¿no? Algunos hablan incluso, no está comprobado, pero se habla de una suerte de adicción a los azúcares, a los alimentos altos en calorías, a la mezcla esta fuerte que es mucha grasa y mucho azúcar, ¿no? Que es un poco como te dicen las gentes que tienen esta enfermedad. Pero ¿por qué no me puedo atracar de lechuga y de brócoli? No, me atraco de pan, enchiladas, quesadillas, o sea, comida que es de contenido muy calórico. Es una enfermedad que provoca mucho sufrimiento. Pero enchiladas y quesadillas no tienen mucha caloría. Bueno, pero mucho. Bueno, o sea, tú hablas de grandes cantidad. cantidades, sí. Ok, me como 10 quesadillas. Sí, no, gran cantidad. 2 no pasa nada. Gran cantidad de todo, pero no comen gran cantidad de brócoli, por ejemplo, ¿no? O sea, como que son alimentos hipercalóricos lo que les llama la atención. Y fíjate que es una de las enfermedades que menos hemos trabajado. Ellen West cumple 19 años en el ámbito de educación, prevención y tratamiento de la conducta alimentaria, y la realidad es de que son muy pocas las personas que reconocen que tienen trastorno por atracón. ¿Por qué? Yo creo, Fernanda, que lo que sucede es de que México todavía no ha recibido la información suficiente para entenderlo así. Quizá podríamos pensar lo mismo pasaba en anorexia y bulimia hace 20 años, antes de que hubiéramos trabajado tanto, ¿no? Ya tenemos mucho trabajo con los medios, muchas conferencias, mucho trabajo de educación, pero en el ámbito del trastorno por atracón no. En Estados Unidos, de cada 10 pacientes que están recibiendo tratamiento para un trastorno de la conducta alimentaria, el 80% son personas que tienen trastorno por atracón. En México es exactamente al revés, apenas un 20%. Entonces es un tema muy importante que tenemos que trabajar, porque entonces México es un país que tiene un índice altísimo de obesidad en adulto y en niños, ocupando el primero y el segundo lugar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que no hay resultados en términos de tratamiento. O sea, todo el mundo habla de que son los pacientes más difíciles y casi como incurables, ¿no? Cuando lo que sucede es de que si tú no manejas la enfermedad de acuerdo a sus causas e introduces el elemento psicológico que es fundamental, no va a funcionar. Porque una persona que tiene un trastorno por atracón, si le das una dieta, nadie necesita que nos digan, oye, no te comas una caja de donas. O sea, no necesitas ir con un nutriólogo para que... El problema no te la comes. Exacto. El problema es, como te dicen, ¿cómo le hago para no comérmela? Y todos estos elementos se tratan a través del trabajo multidisciplinario, en donde debe de estar psicología, psiquiatría, ¿no? Porque también se manejan fármacos en un momento dado que ayudan mucho a disminuir como el craving por los carbohidratos. La ansiedad. La ansiedad por un lado, y por otro lado como que hay un antojo
como muy fuerte de consumir comida hipercalórica. Pero no es siempre. La mayor parte del tiempo. No es siempre, hay como No 2 muchos, veces a la semana, 3 veces, 4. puede haber una vez a la semana o puede haber 3 veces al día, digamos, ¿no? O sea, como que el rango es amplio. Pero, Araceli, en ese caso, la gente no toda es gorda. Es decir, hay gente muy delgada que come lechugas el resto del tiempo, pero tiene sus atracones. Sí, pero ahí podríamos pensar que quizás se trata de bulimia, porque hay una bulimia que se define como el hecho de restringir tu alimentación durante 5 o 6 días para que en el 7º día te des un atracón. Pero esta podría ser, por eso es como... Es como veo los muy bien. crossfiteros algunos, ¿no? Ajá. Que tienen una alimentación, o los que cumplen los 52 días o no sé qué de ejercicio, les dan uno libre cada determinado tiempo y ahí se ponen unos atracones que acaban enfermos. Enorme, sí, pero este pues, sería probablemente más el caso de lo que te digo de la bulimia, que es la bulimia que se caracteriza por restricción y atracón. Hay una bulimia así. Ahora, para irnos con el doctor David Ricardo Luna Domínguez, ¿uno muere de esto? Bueno, uno de los grandes problemas que hay es de que si hablamos de trastorno por atracón y obesidad, bueno, pues el problema de la obesidad puede generar como muchos problemas de salud. El trastorno por atracón como tal provoca problemas un poco parecidos a los de la bulimia. ¿Qué es lo que pasa en la bulimia? El atracón en sí puede generar muchos problemas, ¿no? Porque el cuerpo no está diseñado para de repente recibir una gran cantidad de alimentación. Y la diferencia entre la bulimia y el trastorno por atracón es de que la persona con bulimia va a vomitar después del atracón. En el atracón no vomitas. Y en el atracón no se vomita, exactamente. O sea, ese es como que el punto fundamental de diferencia, en donde no existen las conductas purgativas. Entonces el daño fundamentalmente se va a dar en términos de esa alimentación, como dices, muy desequilibrada, en términos de que puedes pasar de la lechuga al atracón. Por eso es muy conveniente de lo que hablamos, es de que en la dieta es uno de los grandes precursores de los 3 trastornos de la conducta alimentaria. Y la moda es... O sea, ¿de uno brincas a otro? ¿Es lo que quieres decir? O sea, del trastorno... La dieta predispone. Exacto, la dieta ¿Brincas es uno a bulimia de los... o brincas a anorexia? Es uno de los elementos, uno de los factores de riesgo más importantes para los 3. Tus datos, Araceli Aispuru, por favor. Yo soy Araceli Aispuru de la Portilla, directora de la Fundación Ellen West, teléfono 5812-0870 y mi página es www.ellenwest.org. ¿Quién es Ellen West? Ellen West fue una mujer que tuvo bulimia. Ella nació en 1900 y falleció en 1927. Fue tratada... 1927. Sí, por eso le pusimos el nombre de Ellen West a la fundación, porque fue en nombre de ella. Ella fue tratada por un psiquiatra muy famoso, que fue discípulo de Freud, en Viena. Entonces ella era una gran poetisa y escribía durante todos los años de su enfermedad el relato, ¿no? Entonces decía, 2 cosas me torturan, el hambre y el miedo a engordar. Mi verdadero problema es la comida. Y luego decía, mi psiquiatra me puede dar luz, pero nunca me regresará las ganas de vivir. Entonces es una mujer que sufrió tanto de anorexia que cuando yo conocí el caso, estudiando psicología cuando era chiquita, hace muchos años, me conmovió mucho. Y cuando Dios me puso en este espacio, a donde me dedico casi exclusivamente a trastornos de la alimentación, pues obviamente decidimos ponerle a nuestra fundación el nombre de Ellen West, como con todo el deseo de poder lograr que las mujeres no mueran, por supuesto, y que además se curen, porque son enfermedades totalmente curables. Por favor, hagamos un tema. Emilio, dile a Araceli que regrese, por favor, a platicarnos solamente de Ellen West. Estás hablando de 1927. Otros datos, otros médicos, otro tema en el psicoanálisis. O sea, son muchas cosas que en 1927 no eran favorables para una mujer con bulimia o con este tipo de trastornos. David Ricardo, de lo que has escuchado de la doctora Araceli Aispuru, ¿qué te falta decir sobre el trastorno de atracón? Yo podría mencionar algunas cuestiones. Por ejemplo, sabemos que los trastornos de la alimentación son más frecuentes en mujeres que en hombres. El trastorno por atracón no está exento. La relación
mujer-hombres, 9-1 en anorexia nervosa y bulimia nervosa. En el trastorno por atracón se estrecha esto un poquito más. 3 mujeres por cada 2 hombres o por cada 1 hombre. Es decir, más o menos, mencionaba Araceli que el trastorno por atracón es el trastorno de la alimentación más frecuente, pero el menos conocido, y afecta también, sigue afectando a las mujeres, pero también afecta más a hombres, pues, o sea, es mucho más frecuente encontrar hombres que están cursando con el trastorno por atracón. Esto dificulta también el tratamiento. Las mujeres se acercan más, tienden más a buscar una atención médica. Los hombres son más renuentes, están menos en contacto con una cuestión emocional. Entonces, que los hombres se acerquen a buscar este tratamiento también resulta todo un reto. ¿Qué ves en consulta? ¿Cómo? ¿Qué estás viendo en consulta del trastorno de atracón? Ok, pues el paciente llega y se presenta con una desesperación muy grande, pues porque no puede parar su manera de comer. Muchas veces se siente aterrorizado, muchas veces se siente bastante avergonzado, muchas veces la entrevista también tiende a ser muy difícil por la manera en la que el paciente se avergüenza. Es un tema muy delicado compartir la cuestión alimentaria. Vemos, o sea, comparto la misma idea, vemos mucho sufrimiento en relación a que el paciente no puede detener su manera de comer, y a lo mejor el paciente no está inicialmente tan consciente de otros fenómenos alrededor del trastorno por atracón. A lo mejor no alcanza a ver cómo afecta sus relaciones interpersonales con otras personas, con papá, mamá, amigos, ¿En qué te afecta? parejas. Si tú vas y lo haces en privado y tienes un atracón en privado, ¿cómo te afecta eso socialmente? Ok, porque también una manera de entender esto es que el trastorno por atracón también termina funcionando como una manera de escape, pues. O sea, como una manera de mitigar la emocionalidad negativa. A lo mejor tuve un conflicto con fulanito de tal, ¿no? O con fulanita de tal en el trabajo. Entonces, una manera de mitigar esa emocionalidad negativa es a través de estos atracones. Entonces, cuando esto se utiliza de manera repetida, de manera repetitiva, termina pues el individuo, la persona, por aprender a resolver de manera poco satisfactoria las cuestiones adversas de su vida. Es decir, cualquier situación negativa que se me ponga enfrente en la vida, bueno, pues a lo mejor ahí está el atracón. Y voy perdiendo cada vez a lo mejor una capacidad de tolerar, de enfrentar las situaciones adversas de la vida, y eso a la larga me va generando muchos conflictos. Pensando a lo mejor que es un chico y una chica que debuta en la adolescencia y va creciendo con esta sintomatología, llega a una edad de 30, 40 años con una historia bastante prolongada de una resolución poco satisfactoria de los conflictos. Preguntan si la adicción a el azúcar se trata igual que la adicción a una droga. Lo que pasa es de que si hay trastorno por atracón, lo que tenemos que pensar, y son como que las guías internacionales sobre el tratamiento, es de que hay que darles un plan alimenticio saludable y balanceado. No es conveniente eliminar el azúcar. O sea, no es como una droga en términos de que la perspectiva es cero droga. Al contrario, aquí lo que se plantea es de que la solución es tener una alimentación balanceada en donde incluya de todo, porque entonces si no, en un momento dado puedes fomentar el ansia por el azúcar si no tomas cantidades adecuadas. El chiste es aprender a consumirla de manera adecuada. En el ENGüES, los pacientes que hemos tratado con trastorno por atracón, a todos los pacientes se han quedado con un plan alimenticio saludable igual que cualquier otra persona, que incluye pequeñas porciones de azúcar, no cero. Víctor dice, dejé de fumar, Fer, hace 15 días. Fumaba solo de noche. Ahora por la noche como en exceso, pero increíblemente subí 2 kilogramos en 15 días, me siento muy deprimido. ¿Es trastorno de atracón? En los estudios marcan que el fumar incluso es utilizado por muchas personas para evitar sobrecomer. Entonces es porque es evidente que la nicotina y la mezcla enorme que tiene el cigarro nos ayuda, digamos, a frenar el hambre. Entonces aquí lo que sucede es de que él está presentando esto que se llama en un momento dado comedor nocturno. Aquí lo importante es
de que reciba tratamiento para que en este ínterin de dejar de fumar no vaya a desarrollar un trastorno por atracón. Puede ser que esté empezando, pero necesita tratamiento porque a veces hay medicamentos que pueden lograr disminuir este craving, o terapia psicológica, apoyo emocional, para que no se sustituya el cigarro por un trastorno por atracón o un trastorno de la alimentación de consumo nocturno, como se llama. Nos comentaba Araceli en el corte comercial, que a mí sí me dejó como con el ojo cuadrado en los minutitos que tenemos, que tuviste un paciente que tomaba ¿cuántos refrescos al día? 150 refrescos. ¿Al día? Al día. Pesaba 140 ¿Pero kilos. cómo 150? ¿Cómo? No se puede uno imaginar que pudiera consumirlo, ¿no? Y el plan de tratamiento fue de los pocos hombres que hemos tratado, porque el Lengües es un centro de tratamiento de mujer. Él vino a consultarnos y me preguntó que lo único que quería saber era si lo aceptaba, porque era hombre. Era un hombre muy comprometido y el cardiólogo le había dicho que tenía 3 bebés y que le quedaba poco tiempo de vida si no se trataba. Entonces él llegó con un franco compromiso. Él consumía 10,000 a 15,000 calorías al día. Y dentro de ellos, el refresco, Ricardo, y el azúcar. ¿Cómo que 10,000 a 15,000? Sí. Eso es una bomba para morirte. Exactamente. Entonces él cerró su negocio y se internó en el Lengües. Y bueno, también para un hombre es mucho más fácil internarse, como les digo. ¿Por qué? Porque la mujer se hizo cargo de la familia, ¿no? Y el tratamiento, lo que hicimos fue la adicción que digamos que tenía a la cafeína del refresco. Yo creo que también es mucho la cafeína, se le fue disminuyendo poco a poco hasta sí retirarle por completo el refresco cafeinado. Y de las 10, no sé, probablemente 7,000 que consumía en comida, se la redujimos a 2,000, que era lo que él tenía que consumir, y bueno, pues terminó pesando 70 kilos y fue un tratamiento muy exitoso. ¿Tu caso más severo? Sí, de la misma manera. Una paciente, bueno, digo, la cantidad de Coca-Cola que consumía no era tal, pues, pero una paciente que estaba teniendo 7 atracones a la semana, un atracón todos los días. ¿A qué hora? ¿Algún horario? Sí. ¿Con algún, ahora sí que, perdón, pero modus operandi en función de los atracones o cómo es? Claro, hacia el final del día, pues. En la noche llegaba de su trabajo, consumía los alimentos dentro de su casa, que era el momento en el que podía sentirse mucho más libre, mucho más en privada. Aquí también es importante hablar de la situación funcional de la paciente. Tenía muchos problemas interpersonales, tanto dentro de casa como fuera de casa, y todo esto terminaba reforzando constantemente la presencia de los atracones. ¿Y qué comía? O sea, ¿qué se metía en ese atracón? Pues alimentos como pan Bimbo, bueno, no se pueden decir marcas. Claro que se pueden decir marcas, doctor. Pan dulce, dulces, refrescos, los guisados, pues, que muchas veces era lo que venía acumulando durante el día, que lo guardaba para la noche. Incluso, pues, los fines de semana llegaba a comprar garnachas, y lo que hacía era congelarlas el fin de semana para tener, digamos, alimento a libre demanda el resto de la semana. También lo que pasa es de que muchas personas se ponen a dieta y piensan que me levanto y voy a tener mi dieta, ¿no? Que es el falso concepto de la dieta saludable, ¿no? Entonces ayuno medio taza de papaya, luego me como media barrita y luego al mediodía nada, tecito. Y entonces estas personas suelen tener atracones en la noche. Entonces es muy importante el que cuando hacemos una evaluación hagamos un interrogatorio para hacer el diagnóstico correcto. Este tipo de personas son muy frecuentes porque se planean todo el día, ¿no? La dieta y el para control. El final. Cuando llegan en la noche, lo que tienen es hambre. Y entonces la capacidad de medir lo que comes ya lo perdiste porque es tanta el hambre que terminan metiéndose un atracón. O sea, sí hay hambre para que haya un atracón. Muchas veces sí, muchas veces comen sin hambre, pero este caso de las personas que se restringen todo el día y que llegan en la noche y te dicen no me pude contener, yo les digo, ¿cómo te ibas a contener si te morías de hambre? ¿Qué te parece si en vez de que no comas casi nada en el transcurso del día, come algo, te distribuyo tu alimento en 5 tiempos y ahí dejan de atracarse? David, tus datos para despedirnos. Claro que sí. Mi nombre completo es David Ricardo Luna Domínguez, soy médico psiquiatra, trabajo en una institución también, soy fundador también de la institución Instituto Prado. El teléfono es el 5202-1962. Pues ahí la información
Haremos la historia de Ellen West, que me parece una historia de una mujer muy interesante. Y nada, darnos cuenta. Saben que a veces cuando trato estos temas aquí en el programa, pienso en qué momento nos convertimos o convertimos nuestro cuerpo en basurero. ¿En qué momento nos vino ese trastorno, hablan de trastornos, de enfermedades, al cabo, tiene que ver con lo que piensas y cómo te piensas. Y lo que puedes y no puedes, lo que puedes controlar de ti mismo, lo que no puedes sobre tu cuerpo. Me sorprende enormemente y cada día las estadísticas son más rudas. Insisto, hace 200 años moríamos por los bichos externos, virus, bacterias, hongos externos, porque no había penicilina. Hoy morimos por lo que nos estamos metiendo por la boca. Y eso no tiene que ver con un asunto externo. Eso tiene que ver con metértelo a tu cuerpo. Grados de obesidad, hipertensión. Al cabo todos morimos la mayor parte del corazón, ¿no? Es lo que deja de funcionar al último. Pero, ¿qué está pasando en la alimentación? ¿Ves flacos, 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 flacos? Y ves gordos, 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 gordos. Y en medio, gente que no está conforme con su cuerpo, que piensa que sea la belleza. Está bien canijo el tema, ¿eh? Yo veo niños que no pueden correr. Veo señoras que se empastillan, se meten Redotex, se meten madre y media para poder comer lo que sea y mantenerse en línea. Algo está pasando con el tema de la alimentación. De verdad, yo que estoy en este micrófono durante tantos años, imagínense lo que he visto en 17 años. Y me van a decir, ay, ni que fuera. No, lo que pasa es que en los recientes 17 años han cambiado muchas cosas en nuestra vida. Bueno, hace 10 no había iPhone, Facebook, Twitter, Airbnb, Uber, Snapchat. No había ninguna madre de esas y hoy ya lo tenemos. Entonces, a mí sí me hace rascarme la cabeza y decir, ay, ¿dónde estamos parados en el tema de la alimentación? Qué cosa tan impactante, caray. Las apariencias engañan, como uno se ve por fuera, no se ve por dentro.